Nuevamente estamos con ustedes para analizar algunas publicaciones o anuncios que partieron del gobierno nacional y que tuvieron eco en los diarios de Corrientes, que es un crédito, un aval, avala un crédito de 780 millones de dólares al Chaco para que se pueda construir el segundo puente. Yo creo que esto es una cortina de humo para ayudar al gobierno del Chaco. También se dan los avales a un montón de provincias, las provincias de Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. 8 provincias. No tengamos en cuenta que está por haber en diputados de la Nación un tema muy importante que es la reforma judicial. Entonces hay que tener contento a los diputados y si, como informaba el diario Norte, de que senadores opositores son los que están moviendo esto, no lo veo bien. Por eso invitamos al doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia durante 4 años, del 2005 al 2009, y también durante mucho tiempo, antes de ser ministro, fue asesor legal del Ministerio de Economía, de Obras Públicas. Todo esto nos lleva a pensar que no es nada serio. No es fácil conseguir un inversor en estos momentos por 780 millones de dólares en el país y se le ofrece como garantía el aval de la nación. Ese aval de la nación, prácticamente la nación está en estado de insolvencia para resolver los problemas propios que tiene el país. Bien. Ayer fue el Día del Estudiante, lo festejamos, porque todos fuimos, y como dice la canción, los que lo son, los que lo fueron antes, los que por suerte tienen de estudiantes. Y lo voy a unir este tema de los estudiantes a las manifestaciones del presidente Fernández, que dijo que el mérito no es una cuestión importante. Entonces, ¿para qué romperse estudiando, dejando noches sin dormir, si el mérito no sirve? Está equivocado, presidente. Hay que nivelar para arriba. Y hay mucha gente que llegó a una profesión sin necesidad de que tuvieran padres ricos, sino que hicieron un esfuerzo y llegamos a que Favaloro, por ejemplo, no viene de una familia rica y fue reconocido mundialmente por su innovación en el tratamiento de las enfermedades cardíacas. Bien, vamos también a tratar de conversar con el señor presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, a quien vamos a entrevistar. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Nos hemos visto sorprendidos por unos titulares de los diarios de Corrientes en los cuales se habla de la construcción ansiada por todo el noreste de un segundo puente entre Corrientes y el Chaco. Creíamos algunos que
se iba a incluir en el presupuesto de 2021, cuando salieron las primeras noticias, que se iba a incluir un monto para poder realizar la obra. Pero resulta que no es así. Lo que se resolvió en el presupuesto 2021, que se va a elevar a consideración del Congreso de la Nación, es tiene una parte, una sección de avales para realizar distintas obras. Y entre esas obras está el tema del segundo puente. Pero ¿qué significa esto del aval? Del aval significa de que el gobierno se le da un aval al gobierno del Chaco. El gobierno del Chaco tiene que ir a conseguir el dinero en las condiciones que está en este momento el país, conseguir el dinero, alguien que financie la obra, y le ofrece la nación el aval. Entonces, cuando el gobierno del Chaco vaya a la Comisión Andina de Fomento, a Estados Unidos, a Europa, a hablar, a pedir 700 millones de dólares de un crédito para hacer el puente, le va a decir, mire, yo tengo el aval del gobierno nacional. Pero el gobierno nacional es insolvente, no pudo atender sus propias deudas. Hubo que refinanciar. Terminó exitosamente la tarea encarada por el ministro de Economía de la Nación, pero ahora también le ponen a los particulares que tomaron créditos en el exterior o que tomaron deuda en el exterior y tienen en dólares, y le piden que tienen que ofrecer para pagar su deuda o su crédito el 40%, y el otro 60% tienen que financiar, es decir, que no van a poder obtener dólares para poder pagar lo que en el mercado oficial, digamos, para poder pagar su deuda. Y van a recurrir a una refinanciación obligatoria del 40%. Si alguna firma tiene dólares suficientes para poder pagar un 50 o un 60%, el Estado no le va a autorizar. Va a autorizar únicamente el 40% para evitar el drenaje de dólares que se está produciendo en este momento en el país. En este tema del segundo puente hemos andado mucho, muchísimo. Acá tengo también una información del complejo multimodal de cargas Corrientes Chaco del gobierno de la provincia del licenciado Sebastián Eslovallen, secretario de Planeamiento del año 2011. Estamos en el 2020 y los avales serían el 2021. Dice, las gestiones iniciadas en la década pasada, que habría incluso avanzado en un proceso de data room con un anteproyecto como base, se vieron interrumpidas bruscamente por los acontecimientos de público conocimiento de enero de 2002. Volvemos a la carecita. Este es un proyecto que, para mayor ilustración de la audiencia, hemos invitado al doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia desde el año 2005 al 2009. Todo en ese gobierno, en el otro. Acá se habla, en este papel es oficial. En el año 2006 se solicitó financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, elaborándose los documentos básicos requeridos por dicho organismo para que sus áreas técnicas cuenten con la información necesaria para expedirse. Todo quedó en la nada. El puente Goya Reconquista, nos salimos un poco,
Se dice, a la fecha, el estado del proyecto ejecutivo es del 100%, incluido la ampliación del contrato. Estamos hablando del 2011, que el proyecto Goya Reconquista estaba el 100% terminado el proyecto ejecutivo. Pero volvemos al complejo multimodal de carga de Corrientes Chaco. Como un elemento más, ayer a las 20:30 había una cola con digamos, porque había un camión parado en la avenida 3 de Abril y una cola de camiones sobre el puente otra vez, sobre el puente General Belgrano. No se puede evitar tanto peso sobre ese pobre puente que está aguantando. ¿Por qué en el Chaco no paran cuando ven que está ya, que hay un amontonamiento y no dejan salir para que no estén sobre el puente? Es decir, que es urgente hacer este puente, el segundo puente. Bien, encantado, Marcelo Falcioni, de estar con nosotros una vez más. ¿Cómo te impresiona esto que se dice que la Nación avala un crédito de $700 millones para el segundo puente? Esto es el diario Litoral. El diario Norte tiene otro titular, habla de que ya estaría, de la que ya está la plata. Sí. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctor, muy amable como siempre. Saludo a la audiencia y bueno, extrañado con esta noticia que apareció, como bien lo explicaste en estos días. El diario Norte dice que el presupuesto nacional del año 2021 asigna fondos al Chaco, pero en realidad cuando desarrolla la noticia no habla de que le asigna fondos, habla de avales, como bien lo dijiste, o sea, una suerte de garantía de parte del gobierno nacional para el gobierno de la provincia del Chaco pueda obtener créditos suficientes por 738 millones, que es más o menos el costo estimado de esta obra en la versión del segundo proyecto, que no tiene la componente ferroviaria, y así encarar la ejecución de la obra. Aclaro, yo no soy experto en presupuesto, pero entiendo que se dice que le va a dar avales es simplemente para que la provincia del Chaco salga a buscar internacionalmente, desde luego, los créditos necesarios para obtener esta suma de dinero, de dólares, para afectarla a la construcción del puente. A partir de ahí también aparecen otros interrogantes. ¿Cómo es este tema que una jurisdicción provincial como la del Chaco encararía la ejecución de una obra en la que necesariamente está la intervención de otra jurisdicción provincial como la de Corrientes, porque el puente arranca o termina, conforme se lo mire, en la costa correntina? Claro. Además de la jurisdicción nacional sobre el río Paraná, que la tiene la nación. Entonces, no hay mayores explicaciones, no se sabe mucho cómo surgió esta cuestión. Según Diario Norte Corrientes, dice que intervino el senador Zimmerman del Chaco y que contó con la colaboración en las gestiones, en los proyectos del senador provincial, el doctor Néstor Vallarpocar. Senador nacional. Exactamente. Ahora, yo no lo escuché aportar noticias al senador que estaba trabajando en esto. Creo que hace un tiempito corto anduvo por el programa, o por lo menos vi el anuncio, y de allí no surgió ninguna información en particular. Entonces, es como para ponerse a preguntar uno en qué estamos, qué está ocurriendo, qué está pasando y qué es lo que se está queriendo hacer. Porque evidentemente, si es como dicen las noticias, esta es una obra que la va a encarar en principio el gobierno de la provincia del Chaco, sin participación del gobierno provincial, o salvo que haya cuestiones que se estén ejecutando, se estén llevando adelante, sin la información, con la reserva del caso seguramente, y bueno, seguro que después saldrá a la luz qué es lo que está aconteciendo. Ahora, a mí me suena un poco este tema, o estos anuncios, al anuncio que hizo en su momento Néstor Kirchner de que iba a haber un tren bala que iba a ir de Buenos Aires a Rosario.
eso quedó en bala, nunca pasó nada. O cuando Carlos Saúl Menem era presidente, que dijo que de inmediato iba a haber un vuelo por la estratosfera que iba a unir Córdoba con Japón en 3 o 4 horas. Nada pasó. Creo que esto también está un poco destinado a la tribuna, porque bien señalás que no se puede. Por eso me llama la atención que en los diarios, en un diario, se diga también de que Corrientes tiene que salir a buscar fondos. Corrientes está ignorado en este tema. Ahora hay algunas cosas que todavía están pendientes, acuerdos y demás. ¿Qué no puedes decir? Bueno, otro tema muy importante y que a mí me sorprende, no sé si es de conocimiento o no prestar atención, porque obviamente esto viene de hace mucho tiempo y yo lo seguí no solamente el tiempo que fui ministro, del 2005 al 2009, porque yo trabajé como asesor de obras públicas y colaboré con los distintos ministros desde el año 1978. Pues bien, ocurre que acá se está dejando de lado el tratado parcial biprovincial existente entre Corrientes y Chaco. A partir de la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional se permitía la formación de regiones y con ello avanzar en distintos proyectos. En aquella época estaba Tato Romero Férez como gobernador de Corrientes y no recuerdo bien, ya me olvido, en el gobierno del Chaco, y firmaron, fíjate doctor, pasado mañana 23 de septiembre se van a cumplir 23 años de la firma de ese tratado, que tiene ratificación legislativa de ambas provincias. Tal vez la gente que está ahora, por ser demasiado joven o vaya a saber por qué, ignora estos antecedentes. Ese tratado pretendía encarar por ambas provincias 4 o 5 puntos para el desarrollo de la región, particularmente del Chaco y de Corrientes. La hidrovía Paraná-Paraguay, de la que vos sos muy conocedor, gasoductos, redes de alta tensión y el complejo multimodal de carga con su primera obra civil, el segundo puente ferroautomotor. Pues bien, esas son leyes que están vigentes y este tratado está vigente, no ha sido derogado, entonces no entiendo cómo una provincia de las dos va a salir a buscar fuentes de financiamiento por su lado sin la participación y ni tener en cuenta que este es un tratado con organismos constituidos que tienen su instrumentación. Está el ENVI, que es la entidad que rige el manejo y actividad de este proyecto. Tiene una JUDIPRO, la Junta de Dirección del Proyecto, integrada por ambos ministros de Obras Públicas, es decir, tiene toda su estructura armada para seguir adelante o llevar adelante lo que en ese momento era el segundo puente Chaco-Corrientes. Pues bien, esto no prosperó, no avanzó. En un momento determinado la Nación dijo que iba a quedar de lado. Yo suponía que se iba previamente a derogar estas leyes, que iba a volver a ser una obra pública ortodoxa con financiamiento del presupuesto nacional. Es de destacar que conforme a esta estructura prevista en el convenio parcial biprovincial, la idea era hacerlo por concesión de obra pública, con un 70% aportado por el concesionario y un aporte del gobierno nacional de un 25-30%, que es la propuesta que yo decía, ya que no hay fondos, buscar. Hay intereses chinos, canadienses, brasileros en actuar en este tema por vía de la concesión de obra pública. La provincia de Corrientes tiene la ley de concesión de obra pública hasta con 50 años para el desarrollo de cualquier obra que se pueda pretender ejecutar. Entonces, bien, sería esta la oportunidad de aprovechar, echar mano, como en el contexto de este tratado se integran con las legislaciones de ambas provincias, perfectamente se podría pactar que sea la legislación de obras públicas de la provincia de Corrientes la que llevara adelante la ejecución de esta obra. Sí, ahora, tanto el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, como también el gobernador, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo del Chaco,
firmaron un acuerdo sin fecha, un acuerdo que le cedían todo el tema de la construcción del puente, del segundo puente, a la Dirección Nacional de Vialidad, que es la que tenía en sus manos todo el proceso, que ajustó, aparentemente, dicen que está ajustado el proyecto a lo que puede realmente realizarse, y ahora resulta que parece que le dan al Chaco. No solamente le dan al Chaco esto, digamos, que vaya, es como decirle, bueno, anda a buscar la plata y si conseguís que yo te avalo. Pero ¿quién me avala? Un gobierno que está en crisis, difícil de conseguir. También le dan al Chaco el puente de Bermejo a Ñembucú, que viene a ser Bermejo Pilar, sobre el río Paraguay. Todo esto es un barullo, porque se habla de la hidrovía Paraguay-Paraná, pero no se habla con el gobierno del Paraguay, qué va a pasar con el río Paraguay, o con el gobierno de Brasil. Aparte hay una comisión intergubernamental que está, digamos, que se reúne periódicamente para tratar todo lo que se hace con la hidrovía, porque lo que trasciende es que se va a tomar en cuenta desde la salida en el Río de la Plata hasta Confluencia. Es decir, no va ni al Alto Paraná ni va al río Paraguay, todo lo que se resuelva. Eso es un barullo. Ahora, este tema del segundo puente viene acompañado, digamos, el presupuesto incluye una serie de avales para las provincias de Neuquén, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Chaco para el financiamiento de distintas obras. Y termina el comentario periodístico, por lo que Corrientes deberá salir a buscar recursos económicos. No para esto, no para el segundo puente, porque el que tiene que preocuparse por conseguir los fondos es el gobierno del Chaco, que es el que menos interés tiene en realizar esta obra. Sí, efectivamente. Yo agregaría, a la luz de lo que te terminaste de explicar, que en realidad el acuerdo de la firma aquella vez de los gobernadores de Corrientes y Chaco fue delegar en Vialidad Nacional la ejecución, la contratación para la ejecución del proyecto del segundo puente, este segundo proyecto, valga la redundancia, que se hizo. No la ejecución de la obra, simplemente le asignaron a Vialidad la elaboración de los términos de referencia para luego licitar, y así fue, un contrato de consultoría para armar este proyecto, sí, que, como se sabe, tiene la particularidad de no tener la componente vial, ferroviaria, perdón, que tenía el primer proyecto ya terminado y que nunca se supo. Hoy yo en las noticias que estábamos analizando, recién veo que dice un proyecto terminado. Evidentemente, en el transcurrido del tiempo, más allá de que tenía 9 y 18 meses para elegir traza que finalmente, y ejecutar el resto del proyecto, que finalmente se sirvió para asignar la traza ya elegida del primer proyecto, 8 kilómetros al sur del puente General Belgrano, y luego armar los términos de contratación de una licitación. Digamos, lo que está en el proyecto, no sabemos si están los pliegos redactados, todo era con mira a que la nación sí eventualmente licitara la ejecución de esta obra. Pero todo esto, insisto, sin incumplir la ley, porque estarían las autoridades provinciales correntinas, las autoridades provinciales del Chaco, incumpliendo la ley que le asignó al aprobar este tratado biprovincial la ejecución de la obra a través de un organismo biprovincial. Sí, sin duda que estamos en una total nebulosa sobre qué es lo que se quiere hacer con esto, pero reitero que en mi concepto esto es una cortina de humo para satisfacer los intereses del Chaco
principalmente, porque también le dan varias obras. Tiene que conseguir no los 700 millones de dólares para el segundo puente, sino muchísimos más de dólares para hacer las otras cosas, ¿no es cierto? Es decir, que estamos ante un anuncio de cumplimiento imposible. Pero bien, la particularidad del convenio que estábamos comentando de los dos gobernadores, digamos, de Chaco y de Corrientes, tiene la particularidad que el jefe de gabinete del gobierno de Cristina era el actual gobernador Capitanich, el gobernador del Chaco. Es decir que vamos a empezar a unir las partes y vemos que Capitanich, ahora resulta que le asignan a Capitanich, que es gobernador del Chaco, la gloria supuesta de conseguir los 700 millones. Ojalá que los consiga y le hagamos un monumento al gobernador Capitanich, si es que consigue los 700 millones de dólares para hacer el segundo puente. Ahora, hablabas de sistemas alternativos de financiación. El puente de Santo Tomé San Borja, ¿cómo se financió? A través del sistema de concesión de obra pública. Esa es una obra que la llevó adelante el gobierno nacional y hizo una licitación diciendo o llamando a oferentes a ejecutar la obra y entregándole el cobro de peaje para con ello solventar los gastos y su ganancia correspondiente por haber llevado adelante esta obra. El gobierno nacional. El gobierno nacional es el que ejecutó la obra en convenio, obviamente con la República del Brasil, que participó también en esta iniciativa. Y es como decía yo recién, perfectamente esto cabría para una obra de las características del segundo puente. Perfectamente se podría llamar a licitación, que se ejecute la obra, por tanto tiempo entregarla a la explotación y mantenimiento, obviamente, que es otra historia, ¿no?, al sector privado, y de esta manera concretar la ejecución. No sé por qué se deja de lado esta alternativa, si se han estudiado mercados, más allá de que hay intereses. El integrante el doctor Acosta Muro, integrante del Cabildo Abierto por el segundo puente, más de una vez manifestó tener los contactos suficientes con sectores canadienses para interesar en la ejecución de la obra. También el gobierno nacional en este momento está muy afín con el gobierno chino, que sería otro de los interesados en poder hacer y ejecutar esta obra, y hasta los mismos capitales brasileños han expresado su voluntad de poder llevar adelante la ejecución de la obra. Bien, reitero, ojalá pueda conseguir el gobierno del Chaco los 700 millones de dólares para poder realizar esta obra. Y si consigue, digamos, financiación del exterior, que no la destine primero a esos puentes y a esas obras que también están enumeradas como que van a recibir el aval, y que se concentre la acción en el segundo puente. Ahora, Corrientes no tiene que preocuparse por conseguir el dinero, porque el dinero lo tiene que conseguir el Chaco, de acuerdo a lo que se informó, y que presuntamente está incluido en el presupuesto 2021, únicamente un aval del gobierno nacional al quien le preste o invierta en el segundo puente Corrientes Chaco. Bien, estimado Marcelo, creo que seguimos en una calecita dando vueltas y dando vueltas con este tema, y no sé cuándo realmente se va a poder concretar. Estuvo muy cerca, doctor, cuando recién refería y leía una nota del ministro de Planeamiento, porque hace alusión al interés de la Corporación Andina de Fomento en el año 2006. Ahí sí me tocó a mí actuar, y estuvo muy cerca porque tuvimos reuniones muy importantes con directivos en Buenos Aires de la Corporación Andina, que pidió el proyecto, examinó la ecuación económica financiera, etcétera, etcétera, y hasta personal ministerial de jerarquía llegado al presidente Kirchner. A mí personalmente me expresaron que el presidente quería ejecutar esta obra,
y estaba con intenciones de hacerlo. Pero bueno, avanzó el tiempo, seguimos en la tratativa. Cuando llegamos al 2008, la crisis del campo, el gobierno provincial que toma partida por el campo y se rompe la relación política institucional prácticamente con el gobierno nacional de Cristina, y en ese momento todo lo que se había avanzado y estaba en condiciones de concretarse cayó y quedó en la nada. Muy bien. Esperamos haber informado a la audiencia el tema del segundo puente, el anhelado segundo puente. Gracias por tus conceptos. No, gracias por la invitación, Toto, muy amable. Bien, seguimos con nuestro programa. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos con el doctor Pedro Casani, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. Con él queremos analizar, aunque sea prematuro, qué va a pasar el año próximo, que tenemos elecciones, no solamente legislativas nacionales y provinciales, sino también el premio mayor, podemos decir, se eligen gobernador y vice, porque se alteró el programa, las fechas, a raíz de las intervenciones federales que se fueron produciendo en Corrientes. Un gusto, doctor Casani, que nos reciba en su despacho. Analizando un poco los diarios los últimos días, Corrientes tiene casi un récord de partidos políticos, son 36 partidos políticos, de los cuales únicamente 7 partidos, digamos, tienen un caudal de votos de más del 0,4%, es decir, que hay 29 partidos que se asemejan mucho a sellos de goma. ¿Cómo ve usted la proliferación de partidos políticos? Destacando de que, según la información, todos los partidos sacan menos votos que los afiliados, y el único partido que saca más votos que los afiliados es el de ELIS, el partido que usted preside. Bueno, primero que todo quiero agradecer, doctor, la visita acá en la presidencia de la Cámara. Usted, que ha sido legislador provincial, conoce de lo que significa estos pasillos legislativos. Sin duda que esta pandemia que hoy acosa al mundo trajo aparejado un sinnúmero de incertidumbres e interrogantes. Uno de los grandes interrogantes de la política es 2021, ¿qué Argentina va a encontrar en términos, primero que todo, sanitario? En segundo lugar, en el tema de salud, que es distinto del tema sanitario, la cuestión económica, la cuestión social, particularmente, todo lo que tenga que ver con la cuestión laboral, etc. Y esto también, digamos, los partidos políticos nos interpela en qué escenario vamos a tener que desarrollar nuestras campañas el año que viene. Como usted bien señalaba, el año próximo en la provincia de Corrientes, en las elecciones provinciales y nacionales, en la provincia va a haber alrededor de 400 cargos electivos en juego. Gobernador y vice, intendente y vice en todas las localidades de la provincia, casi el 50% de los concejales, el 50% de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado provincial, más los 3 senadores nacionales por la provincia de Corrientes, más 3 diputados nacionales. Esto indica que por fuera de la cuestión sanitaria está en términos políticos mucho en juego, razón por la cual nosotros de nuestro espacio político desde ELI apostamos fundamentalmente en esta etapa en la que estamos imposibilitados de tener un contacto directo, personal, presencial con la sociedad. Estamos ocupando este tiempo para generar la capacitación de nuestros dirigentes, porque en verdad es un desafío interesante qué va a quedar en el mundo, en la Argentina y en Corrientes post pandemia. Todos aspiramos a que, desde el punto de vista sanitario, ojalá que lo antes posible pueda aparecer la vacuna contra el coronavirus o algún antídoto cierto y autorizado para prevenirlo.
Y en función de eso, digamos, tratar de diseñar lo que puedan ser campañas políticas en el 2021. Nosotros, en los últimos días, desde el espacio nuestro político, desde ELI, Encuentro Liberal, hemos desarrollado un taller que tiene 2 charlas. Una de ellas ya la dimos la semana pasada respecto al tema de liderazgo, oratoria y comunicación política, con un disertante de prestigio, Gonzalo Sarrasqueta se llama. Yo tuve oportunidad de conocerlo, a Gonzalo, en Perú, cuando concurrí a la 13ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, y escuché a muchos de los grandes que tiene que ver con organización de campañas políticas, como por ejemplo Antonio Sola, un español, que la verdad que me distinguió con una cena donde pude conversar mucho con él. Él ha consagrado a muchos presidentes en campaña. No es como el ecuatoriano que teníamos acá, ¿no? No, para nada. Y bueno, y entre a otros que conocí fue a Gonzalo Sarrasqueta. Y la verdad que participamos en un Zoom, alrededor de 198 dirigentes de ELI, de distintos lugares de la provincia, como para comenzar a mirar cuál es la realidad de la Argentina, cuál es la realidad de Corrientes en términos políticos y electorales. Y el primeros días de octubre vamos a hacer la segunda charla para terminar el ciclo, que va a tener que ver con el manejo de redes sociales, comunicación con el periodismo, etcétera, etcétera. Creo que esta es una tarea la que debemos hacer los partidos políticos. Hay una sociedad dinámica que cambia, que exige, que yo le diría, doctor, que está cada vez más perezosa para leer información. Hoy la agenda de la sociedad pasa fundamentalmente por todos los días estar bombardeado por la televisión y ver qué pasa con cuántos contagiados, cuántos muertos. Claro. Pero por encima de eso y por fuera de eso hay otros temas muy graves que digamos, veo que no forma parte de la agenda de la sociedad, y que sin duda va a tener su consecuencia. Sí, yo una interpretación de que los problemas diarios que tiene el gobierno nacional se lo adjudican a Fernández, y Cristina, digamos, se maneja, ya no opina sobre la pandemia, no opina sobre nada. Si la pandemia anda bien, pues bueno, un éxito de Fernández, y si anda mal, arreglate vos con el problema, ¿no es cierto? Bien, hay un tema que empezó a moverse hará 72 horas, que nos satisface a todos los que estuvimos peleando siempre por el segundo puente Corrientes-Chaco. Ahora, hay una información que está mal, digamos, traducida en mi criterio. No hay una inclusión en el presupuesto del 2021 de tantos millones de dólares para, digamos, 700 millones, lo que se estima, para la construcción del puente, sino que lo que hay es que la nación va a avalar lo que consiga el gobierno del Chaco, porque se le da se incluye en este aval que puede dar el gobierno nacional a 7 provincias en las cuales no está Corrientes. Es decir, que se recarga todo sobre el gobierno del Chaco, que además le dan el puente de Bermejo a Pilar y varias obras más, y nosotros estamos ausentes, la provincia. Ahora, lo que el gobierno nacional dice, bueno, vayan y consigan la plata, que ofrezcanle el aval de un Estado insolvente. Así es. Así que, ¿cómo ve usted eso? La verdad que nosotros es imperioso que podamos materializar desde hace mucho tiempo, y ahora con más razón, un segundo puente que nos conecte con la provincia del Chaco, más precisamente con Resistencia, con Barranquera. Esto, digamos, está fuera de discusión. De hecho, varios presidentes de la República han hecho el anuncio, se han firmado acta compromiso, y que lamentablemente, porque no hay una visión clara de lo que es el federalismo. De verdad, el gobierno nacional, los gobiernos nacionales, no me refiero solamente a esto, relativizan obras que son sumamente importantes para lograr el desarrollo
y el crecimiento del interior profundo, hay un raro comportamiento. Yo siempre miro con atención muchos de los últimos presidentes de la República, a excepción de Fernández, que está ahora, que son del interior del país, de La Rioja, de Santa Cruz, pero que cuando llegan a Buenos Aires tienen un pensamiento casi más porteño que los porteños. Y no estoy haciendo una mala valoración de los porteños, pero digo, con una mirada de lo que ocurre alrededor de la Casa Rosada. Esto sin duda nos colocó en esta situación de desventaja. Fíjese que además del segundo puente de Corrientes Chaco, yo vengo bregando como hombre del interior hace mucho tiempo, y fundamentalmente en la gestión del gobierno de Mauricio Macri, para concretar la obra del puente de Avellaneda, Lavalle Avellaneda o Goya Reconquista, que nosotros, digamos, tenemos más de 500 kilómetros de límites con Santa Fe y no tenemos ninguna unión física. Nosotros para ir a Reconquista tenemos que ir o en balsa cuando funciona, y si no tenemos que recorrer kilómetro y kilómetro para venir Corrientes, Chaco y ir a Reconquista, o ir directamente por Paraná. Pero digo, sin duda que la Argentina hoy está en un momento complejo desde el punto de vista económico, el punto de vista financiero, con un dólar a 130 y pico, 140, con lo cual, digamos, más allá de la necesidad y de que nosotros, y en lo personal, auspicio, y ojalá Dios quiera podamos materializarlo cuanto antes, las circunstancias me parece que no son las mejores. Si me permite, le voy a leer una parte de un informe del 27 de julio de 2011, vinculado al secretario de Planeamiento de la provincia, y se le informa dos cosas. Vamos a empezar por lo suyo. Puente Goya Reconquista, 2011, 9 años atrás. A la fecha, el estado de avance del proyecto ejecutivo es del 100%, incluido la ampliación del contrato. Es decir, que tenemos un puente, como usted bien señala, que va a unirnos al continente. Nosotros somos la isla, y está parado, tiene el 100%. Yo he asistido a una reunión donde se presentó el proyecto en la sala de acuerdos de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, y ahí quedamos. Y referente al puerto multimodal de carga Corrientes Chaco, dice, las decisiones iniciadas en la década pasada, quiere decir 1980, se solicitó financiamiento a la Corporación Argentina Andina de Fomento, elaborándose los documentos básicos requeridos por dicho organismo. Se continúan con la tratativa, es decir, que prácticamente estamos abandonados en cuanto a obras importantes. Yo creo de que uno de los motivos por los cuales Mazalín redujo su presencia en Goya fue el aislamiento y el encarecimiento del transporte, por no tener una conexión, digamos, directa. ¿No es cierto? Sí, sin duda que sí. Todo esto contribuyó a que el interior se siga empobreciendo en un ritmo incluso mucho más marcado de lo que pasa en provincia de Buenos Aires o cerca del puerto de Buenos Aires. Así es. Yo creo también de que hay una mutación, de que los unitarios son federales y los federales se convierten en unitarios cuando llegan a tener el poder, y eso indudablemente nos atrasa. Ahora, el hecho de hablar de que vayan, busquen la plata y me avisan de enviar el aval, es para mí interpretación, una cortina de humo, como lo fue. Sí, es una manera de sacarse el problema. El problema, sí, yo leo. No decir que no lo tienen en agenda, pero que los privados o el gobierno del Chaco, de Corrientes, puedan salir a buscar un crédito que hoy sabemos que es, digamos, imposible, porque ni siquiera se sabe cuál va a ser la situación de la Argentina mañana. No le digo dentro de un año. Hoy la sociedad argentina tiene la sensación de que la única certeza es que mañana va a estar un poco peor. Sí, hay una sensación de, digamos, de desconfianza sobre el futuro nuestro, y eso ha aumentado
la ida de capitales y sobre todo Uruguay está recibiendo hasta personas físicas que buscan un país o un lugar más tranquilo. Y lo peor de todo, me parece, ¿no?, que la gran incertidumbre que tiene la sociedad es que el gobierno actual de la nación, el gobierno federal, nunca dijo hasta ahora hacia dónde va, cuál es su política económica. Y esto me parece que es lo más grave, porque uno puede coincidir o no con el rumbo que el gobierno quiera darle al país. Seguramente, si lo definiera, habrá un sector de la sociedad que lo acompañe y hay otra seguramente que no. Pero que el no decir nada hacia dónde vamos, en términos económicos y productivos, genera un gran desaliento porque lo que un empresario no puede es sorprenderse permanentemente de lo que signifique medidas y reglas de juego. La seguridad jurídica es un tema central para que los empresarios que están se queden, una cuestión central para que alguien que quiera venir a invertir lo pueda hacer. O sea, un país que no tiene reglas de juego claras en términos económicos, en términos fiscales, en términos laborales, es muy difícil que se pueda venir alguien a instalar. Algún país que quiera recibir como aval al gobierno argentino. Ahora, yo pienso de que el gobierno sabe a dónde va, pero tiene miedo de decirlo. Y entonces actúa de la noche a la mañana, saca un decreto, le saca el 1% a Buenos Aires y no sabemos si no va a haber una influencia sobre los gobiernos, digamos, no oficialistas como el de Corrientes, de presión de decirle, mire, si no votan la reforma judicial, le voy a sacar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, porque uno queda en el aire. Mire, ojalá Dios quiera que el gobierno nacional sepa hacia dónde está yendo, aunque uno pueda coincidir o no. Yo tengo la sensación de que vamos viendo. Esto es como cuando uno contrata a algún trabajador para una hora determinada y uno le dice, bueno, ¿y cómo va a ser? No, ya vamos a ver, vamos a ir viendo. Yo me acuerdo un señor que en Goya, que se dedicaba a la albañilería, y que cuando uno le preguntaba, decía, ya vamos a ver. Entonces veo que hasta ahora el gobierno nacional no logró plantear hacia dónde quiere llevar al país. Uno supone a partir de estas acciones que son espasmódicas, que aparecen de golpe, que incluso desacomodan al propio a funcionarios del gabinete, que hoy opinan una cosa y mañana el gobierno hace otra. Y creo que esto genera una tremenda incertidumbre que muchas de las empresas que generan empleo en la Argentina hoy estén pensando en cruzarse el Río de la Plata, entre otras cosas, e ir al Uruguay. La verdad que este es un escenario de incertidumbre que perjudica absolutamente a los intereses de la Argentina y en la que ojalá Dios quiera, repito, que el gobierno nacional en las próximas semanas pueda definir hacia dónde va, nos diga a los argentinos cuál va a ser el perfil de este gobierno en los próximos 3 años y pico que le queda de gestión, y en función de eso que todo el mundo pueda acomodar su organización, su planificación para sostener este país que está cada vez más complicado. Sí, uno de los problemas que yo veo también es que tenemos un ministro de Economía de la Nación que está desubicado dentro de la idea general de qué hay que hacer con la política y con la parte económica principalmente, porque hablamos del cepo y no habla del cepo, pero inventamos otra palabra que puede ser que hace lo mismo, que es como ponernos a discutir si hay una cuarentena de 100 días o es una pandemia, y con eso nos vamos. Creo que el ministro de Guzmán debe tener unas ganas locas de volver a su cátedra en Estados Unidos para estar más tranquilo. Volviendo al tema de las bancas, los italianos votaron un referéndum para reducir la cantidad, han reducido 345 bancas. Indudablemente yo creo, si aplicamos la Constitución Nacional que establece que un diputado por 33.000 habitantes,
la provincia de Buenos Aires va a tener 90 o más diputados con sus 17 millones de habitantes. Yo creo que eso debería, por suerte, me parece que no se va a aplicar ahora, porque la gran batalla política, en mi criterio, en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, y la cantidad de diputados, porque el peronismo en este momento, el cristianismo, o lo que sea también nombres, no tiene mayoría propia en diputados, tiene una mayoría prestada, y hay que evitar que tenga una mayoría propia. Entonces tenemos que llevar los mejores hombres en las diputaciones, ¿no? Sin duda que la política en este momento no está a la altura de las circunstancias. La situación del país es tan complicado que yo advierto con preocupación cómo el comportamiento de los principales líderes nacionales, no importa en el lugar que estén, no están dando certeza a la sociedad. Hay un comportamiento en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados de la Nación, que, digamos, se tratan de manera, yo le diría casi maratónica, cuestiones que no forman parte de la agenda de la gente. La gente tiene otras preocupaciones y la política parece como que mira para otro lado. A mí por ahí hasta le confieso que me preocupa como un hombre de la política, que advierto como una actitud que en el Congreso, que es donde está el escenario principal de los dirigentes políticos, es como que perdieron interés y a la gente le cae bien o le cae mal. Es como que renunciaron a decir, bueno, acompañamos cuáles son los temas de preocupación de la gente. Hoy la sociedad está con zozobra en términos fundamentalmente económicos y el Congreso discute la reforma judicial. Hoy la gente quiere saber cuándo va a terminar esta pandemia y cómo nos va a encontrar, y la agenda del Congreso es si removemos jueces y lo volvemos a su lugar o no. Si hay como un divorcio de la dirigencia política con la sociedad, y eso de verdad, doctor, me preocupa y mucho. Sí, me preocupa y mucho. Hay que ir, el problema también es el acostumbramiento a las comunicaciones por Zoom y demás, porque no es lo mismo un diputado o un senador que está votando con la maquinita a que esté presente. Y hay un tango que dice que quiero verte cómo estás vestida y cómo estás parada. Es decir, uno quiere verlo, entre los mismos integrantes del cuerpo, quieren verle la cara cuando va a votar en determinados momentos. Incluso el sistema no es bueno. Y vamos a ver qué pasa con eso acá. Por suerte estamos haciendo votaciones, son presenciales. Sí, yo en diputados de la provincia, en principio me resisto a ir a un sistema virtual de sesiones. Yo, como un hombre de la Cámara de Diputados, con mucho ejercicio en esta tarea, no es lo mismo una sesión virtual que una presencial, porque en la presencial hasta los gestos son indicativos. Y además de eso, porque si los trabajadores esenciales están en su lugar de trabajo, el médico, la enfermera en el hospital, el camillero, el que maneja la ambulancia, el policía que está cuidando el tránsito, los inspectores, la persona que trabaja de cajero en un supermercado, lo pueden hacer de manera presencial. ¿Por qué nosotros no? De hecho, por eso la verdad que hemos tenido muchas sesiones este año en términos comparativos, incluso con otras legislaturas provinciales. Nosotros mañana, si Dios quiere, vamos a tener de vuelta nuestra sesión de tabla. Y en esto lo valioso es que las sesiones nuestras son casi, digamos, con la presencia unánime de los diputados. Y hay obviamente personas que son legisladores que están como una actitud de riesgo, digamos, con enfermedades preexistentes. Sin embargo, vienen, están,
participan. Nosotros de la presidencia tratamos de tomar los recaudos pertinentes, transmitimos nuestras sesiones por plataforma virtual para que no sean secretas, para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda seguir nuestras sesiones. Y lo que le pedimos, sí, por supuesto, a los legisladores que se hagan acompañar con la menor cantidad de asesores posible. Hacemos sentar a los legisladores a más de 1,5 metros de distancia, con el tapaboca pertinente, con los micrófonos suficientemente cubiertos como para evitar contagios. Tomamos la temperatura al ingreso al edificio, o sea, el alcohol en gel. Tratamos de tomar todos los recaudos, pero seguimos sesionando de manera presencial, y creo que de esta manera debía haberlo hecho siempre el Congreso, buscando un ámbito más amplio donde se pueda sesionar de manera presencial. Incluso es posible de que, digamos, que los legisladores nacionales, una vez electos y dada la imposibilidad de ir y venir a la cual están acostumbrados, que queden en Buenos Aires para estar en contacto permanente con las necesidades de su provincia, pero que estén ahí. Así es. Y no están todos en sus provincias. Y escuchaba los días pasados al diputado Negri, que es el presidente del bloque de Cambiemos, que decir que venir en auto desde Tierra del Fuego de Jujuy son 2.000 que es un trastorno, y entonces que no sea electo. Así es. Si no está dispuesto. Bien, es un placer escucharlo. No va a ser la primera vez que pienso en que en conjunto de él y bajo su conducción está avanzando, y los números que hemos recogido en estos días significa, es algo muy importante, doctor. Tener más votos que afiliados es algo trascendente, porque los que hemos estado en política, o los que están en política, sabemos que afiliados hay forma de conseguir quién firma la ficha, sí, y después hay que trasladarlo al voto. Por eso todas estas manifestaciones, banderazos, se equivocarían los dirigentes políticos de creer que esos son todos votos para un partido, no, porque ahí hay uno que pide por la justicia, otro que pide por tal cosa y otro que pide, es decir, la disconformidad, que no se abra eso después en partidos políticos. Y para terminar le doy una opinión del tema de López Murphy. Creo que López Murphy está equivocado en creer que va a poder consagrar una línea, una tercera línea. Pienso sí que quiere ser diputado, y con un partido de crear, él va a encabezar la lista y va a ser diputado, pero le va a quitar votos al conjunto, que no es lo que necesitamos en este momento. Bien, doctor, sus palabras. No, yo le agradezco mucho, doctor, esta posibilidad de estar en contacto con muchísimos correntinos. Sin duda que debemos incentivar entre todos la participación de los jóvenes. Así es. La juventud tiene que comprometerse. Yo trato en cada contacto que tengo con gente joven, generarles el incentivo para que la democracia se pueda nutrir de ideas nuevas, de ideas de gente joven. A nosotros, que no soy tan grande, pero digamos, nos decían, ustedes son el futuro. Cuando militamos los partidos políticos y teníamos 25 años de edad, nos decían, ustedes son el futuro. Y en realidad yo ya en ese momento me revelaba y decía, no, yo quiero ser el presente. Entonces hoy, digamos, la gente joven es el presente, son los que tienen que tratar de participar de una manera orgánica en partidos políticos, en corrientes filosóficas, y esto me parece que es una responsabilidad de los partidos políticos generar el ámbito para que estén incluidos y para que sean protagonistas. Nosotros, humildemente, desde el partido político que me toca presidir, tratamos de generar siempre este ámbito de debate sobre cuestiones de actualidad, sobre el tema ecológico, sobre el tema educativo, lo que tiene que ver con la producción. Son cosas que me parece que los partidos políticos deben tratar de propiciar para oxigenar. Incluso nosotros, y con esto voy terminando, ¿no? Desde ELI tratamos permanentemente en cada elección de traer
nombres nuevos al escenario político. Lo hicimos con el doctor Lanari, con el doctor Revidati, con otra gente en el interior, porque entendemos que la democracia debe permanentemente renovarse, debe tratar de generar ámbitos para debatir y discutir en qué sociedad queremos vivir. Esos nombres que usted acaba de dar eran los padres, mis amigos. Así que gracias nuevamente y seguiremos viéndonos. Cómo no, muchísimas gracias, doctor. Gracias.